Entonces, hablando de la humanidad de Cristo, hemos visto las profecías mesiánicas, hemos visto el anuncio angelical, también la concepción milagrosa y acabamos de ver en cuarto lugar el nacimiento virginal. Estos todos fueron relatos alrededor del nacimiento. Fue el momento de la venida del Hijo de Dios al mundo. Se dio suficiente testimonio de eso. Dios dejó en claro que el que había venido acá a la tierra era su Hijo, el Mesías. A continuación, los evangelistas saltan directo al relato de la vida de Jesús, salvo algunos versículos por allí aislados donde se comenta una situación cuando el niño tenía 12 años. Lo que hacen los evangelistas es directamente ir a los relatos de la vida de Jesús. Entonces, en quinto lugar, vamos a considerar la vida sin pecado de Jesús. Y colocamos este título porque lo que resaltan sobre todo los relatos de los evangelios es que esa vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra como hombre fue una vida sin pecado. Ahora, esto está anunciado en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 52, por favor, acompáñenme allá. Isaías capítulo 52 y capítulo 53. El relato del siervo justo, o la profecía del siervo justo. Señala la necesidad de una vida justa del siervo de Jehová. Este siervo de Jehová que es anunciado en Isaías 52 y 53 es alguien que debe tener una vida justa porque su tarea, su oficio es morir por los pecados de otros. Observe particularmente el capítulo 53, versículo 11. Capítulo 53 de Isaías, versículo 11. Dice el texto: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hablando del siervo de Jehová. Repito, verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En este texto hay dos tareas que cumple el Mesías. Primera, justificará mi siervo justo a muchos. Segunda, llevará las iniquidades de ellos. Esas son las dos tareas que cumple el siervo de Jehová. Y notemos especialmente la expresión siervo justo, mi siervo justo. La palabra justo ahí, la palabra hebrea sadik, que se traduce acá como justo, es una palabra que señala hacia alguien inocente en cuanto a su carácter. Con respecto a esta palabra hebrea, sadik, el diccionario de hebreo bíblico dice que significa, primero, justo, que tiene una causa justa. Dos, inocente, persona sin culpa. Tres, justo o piadoso. Cuatro, justo, que procede con justicia. Y finalmente, un uso adverbial que puede significar con justicia. De manera que este sustantivo justo, sadik en hebreo, es un sustantivo que señala hacia la inocencia total de este siervo de Jehová. Por supuesto, es una inocencia con relación a la justicia divina. Es decir, con relación a la justicia divina, este siervo de Jehová es inocente, es sin culpa. Ese lenguaje significa simplemente que el Mesías es alguien que nunca cometió un pecado. Ese es el punto de la profecía
entonces en el versículo 11. Isaías señala hacia el carácter justo del Mesías por causa de su oficio mediador. Y lo expresa de dos maneras. Positivamente, el texto dice, justificará mi siervo justo a muchos. Tiene que ser justo porque él va a justificar a muchos. Y segundo, llevará las iniquidades de ellos. Tiene que ser justo porque va a llevar las iniquidades de ellos. Y noten la expresión justificará. La palabra justificará es el verbo relacionado a la palabra, al adjetivo justo. ¿Qué significa la palabra justificar? Ahí en el hebreo, en una estructura causativa, es decir, que el siervo de Jehová hace que otros cumplan eso, significa que hace justicia o que hace que alguien alcance la norma de vida que la ley de Dios demanda. Entonces Isaías lo que está diciendo es que de manera positiva la obra del Mesías significa que él hace inocente a otros. Repito, la obra del Mesías en sentido positivo hace inocentes a otros. Pero en segundo lugar, expresado negativamente, la obra del Mesías es llevar los pecados de los culpables. La obra del Mesías es llevar los pecados de los culpables. ¿Qué hace el siervo de Jehová con las iniquidades? Según ese versículo 11. Lo que dice el texto es que llevará. Versículo 11 dice, llevará las iniquidades de ellos. Y el verbo utilizado ahí significa cargar. Cargar sobre sí esas iniquidades. Así que en este texto de Isaías tenemos lo que teológicamente hablando se le llama la justicia pasiva de Cristo y la justicia activa de Cristo. ¿Me explico? La justicia pasiva de Cristo, es la tarea del Mesías de llevar las iniquidades de los pecadores. Se le llama la justicia pasiva de Cristo en el sentido de que Él carga o Él padece, sufre las consecuencias del pecado de sus representados. Eso es lo que significa el término pasiva ahí en justicia pasiva. Y la justicia activa de Cristo es el oficio del Mesías de llevar delante de Dios a estos representados como justos. En resumen, entonces, de acuerdo a este texto, el Mesías cumple una doble tarea. Primera, el Mesías debe morir por los pecados. Segundo, el Mesías debe satisfacer la justicia de Dios a favor de otros. Para esas dos tareas, el Mesías tiene que ser sin pecado. Entonces, la concepción y el nacimiento de Cristo, como vimos en los relatos anteriores, fue una concepción y un nacimiento sin relación al pecado. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nació sin pecado. Y ese nacimiento y esa concepción sin pecado son la garantía de una vida intachable, que a su vez entonces capacita a nuestro Salvador para que Él pueda presentar un sacrificio inmaculado que sea aceptado por la justicia divina a favor de su pueblo. Pero por otro lado, la concepción y el nacimiento de Jesús no garantizaban por sí mismos la obra de redención. Repito, la concepción y el nacimiento
sin pecado no garantizaban por sí mismos la obra de redención. Se necesitaba algo más. ¿Qué es lo que se necesitaba además? Era necesario además que Él viviera una vida sin pecado a favor de otros y que muriera en sustitución o en lugar de otros. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la vida de Cristo en toda su connotación es su obra salvadora. Desde su concepción hasta su crucifixión y su resurrección. Es una concepción, un nacimiento sin pecado, pero debe vivir una vida sin pecado a favor de los pecadores y debe morir en la cruz la muerte que los pecadores debían morir. Entonces, en cuanto a la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, vamos a señalar tres aspectos. Ya entendemos por qué era necesaria esa vida sin pecado. Lo que vamos a señalar ahora es lo siguiente. Primero, lo que quiero señalar con respecto a la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo es, primero, los evangelistas, es decir, los relatos de los evangelios, hacen un énfasis o un fuerte énfasis en su vida justa. A través de los diferentes relatos. Repito, los evangelistas hacen un fuerte énfasis en su vida justa a través de los diferentes relatos. En conjunto, todos los relatos de los evangelios lo que dicen es que Cristo vivió una vida justa. Segundo, los apóstoles afirman esa vida sin pecado en muchas declaraciones. Los apóstoles afirman esa vida sin pecado en muchas declaraciones. Es decir, abandonando los relatos de los evangelios, yéndonos a las cartas apostólicas, las cartas apostólicas en muchos pasajes señalan esa vida sin pecado, afirman que esa vida de Cristo fue sin pecado. Y en tercer lugar, el Nuevo Testamento señala las implicaciones teológicas y prácticas de este hecho, de la vida sin pecado de Cristo. Repito, el Nuevo Testamento señala las implicaciones teológicas y prácticas de la vida sin pecado de Jesús. Vamos a seguir ese orden. Comencemos entonces con el relato de los evangelios. ¿Cómo sabemos por los relatos de los evangelios que Cristo vivió una vida sin pecado? Primero, porque de acuerdo a los relatos de los evangelios, Cristo cumplió las exigencias de la ley. Cristo cumplió las exigencias de la ley. Y la declaración más explícita de esto se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 39. Vayamos allá, por favor. Dice el texto: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Noten la declaración del texto. Después de haber ¿qué? Cumplido todo, con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. En el contexto inmediato se refiere a la circuncisión de Jesús y además al rito de la purificación de María. Es decir, Jesús fue circuncidado. ¿Por qué razón? De acuerdo a este texto de Lucas, ¿por qué razón fue circuncidado Jesús? Porque era necesario cumplir la ley.
La ley exigía que un niño judío fuera circuncidado al 8º día. Levítico capítulo 12, versículo 3. ¿Qué hicieron los padres de Jesús? Lo circuncidaron. Cumplió la ley de la circuncisión. Pero además la ley exigía que la mamá del niño guardara 40 días de purificación y luego diera un sacrificio por esa purificación. Levítico capítulo 12, versículo 2. Pero también tenemos en los evangelios la declaración explícita de Jesús con respecto a la necesidad de que Él cumpliera con toda la ley, con todo lo prescrito en la ley. Esa declaración la encontramos en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. Jesús mismo afirma esa necesidad, pero también cómo lo está cumpliendo. Mateo 3, 13 al 15 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. La respuesta de Jesús en el versículo 15 es: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, entonces Juan lo bautizó. ¿Vieron la afirmación de Jesús en el versículo 15? Jesús dice que conviene que cumplamos con toda justicia. Esa es la declaración de Jesucristo. Con la expresión toda justicia se está refiriendo a todo lo que la ley demandaba. La palabra justicia significa eso, lo que Dios demanda. Alguien es justo si cumple las demandas de la ley, es injusto si no cumple las demandas de la ley. Y Jesús le dice a Juan que es necesario que él cumpla con las exigencias de la ley. Lo dice particularmente con respecto al bautismo de Juan. Jesús entonces en ese acto está legitimando el bautismo de Juan, por decirlo de alguna manera, que tenía raíces en los ritos de purificación del Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice: es necesario que yo cumpla con toda esta justicia. Otro hecho que podemos añadir aquí es que Jesús guardó todas las fiestas ordenadas en la ley de Moisés. Dios le había ordenado a los israelitas que peregrinaran 3 veces al año a Jerusalén, en las 3 grandes fiestas. Y cuando vamos a los relatos de los evangelios, notamos que Jesús fue a cada una de estas fiestas y nunca vemos que haya sido negligente con respecto a su observación. Por ejemplo, Juan capítulo 2, versículo 13, Juan capítulo 2, versículo 13, Juan capítulo 13, versículo 1, repito, Juan capítulo 2, versículo 13 y Juan capítulo 13, versículo 1, nos dice que Jesús estuvo en la fiesta de la Pascua. Levítico 23. Es la orden divina de guardar la fiesta de la Pascua. Es decir, explícitamente en los evangelios tenemos 2 ocasiones en las cuales Jesús fue a la Pascua. Algunos comentaristas dicen que Jesús estuvo en 3 Pascuas, pero por lo menos explícitamente en 2 se dice que Jesús estuvo en la Pascua. En Juan capítulo 5, versículo 1, y no voy a leer estos textos, solo se los dejo para que ustedes luego los lean. En Juan capítulo 5, versículo 1, se nos dice que Jesús estuvo en una fiesta de los judíos. Y la expresión una fiesta de los judíos bien se puede referir a cualquiera de las 3 grandes fiestas de peregrinación, conforme al mandato que está en Éxodo capítulo 23, versículo 17, Éxodo 23, 17 y Deuteronomio 16, 16. Es decir, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés.
Se puede referir a cualquiera de esas tres. Y Juan capítulo 7, versículos 2 al 10, Juan capítulo 7, versículos 2 al 10, nos dice que Jesús estuvo en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Juan 7, 2 al 10. Finalmente, Juan capítulo 10, versículo 22, Juan capítulo 10, versículo 22, coloca a Jesús en la fiesta de la dedicación. Eso es lo que tenemos entonces en los relatos de los evangelios. Que Jesús cumplió las ordenanzas de la ley, aún estas ordenanzas que tenían que ver con las celebraciones festivas de Israel, las que Dios había ordenado. De hecho, el relato al que más le dedican espacio los 4 evangelistas, y uno de los pocos que aparecen en los 4 evangelios, es el relato de la última Pascua. Es uno de los pocos relatos que están en los 4 evangelios. Y cuando nosotros leemos el relato de la Pascua en sincronía en los 4 evangelios, lo que encontramos es que Jesús celebró la Pascua con todos los detalles de su cultura, de su época, tal y como los judíos la celebraban. Por ejemplo, prepararon la Pascua, lo cual por supuesto implicaba preparar el cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Después comieron la Pascua, posteriormente partieron el pan, luego Jesús reparte la copa y finalmente cantaron el himno. Esa era la manera como los judíos celebraban la Pascua. Jesús lo hizo tal y como lo celebraban los judíos. Entonces, en primer lugar, lo que nos muestran los relatos de los evangelios es que Jesús guardó la ley, cumplió las prescripciones de la ley, desde la circuncisión hasta la celebración de la última Pascua.